Bendiciones, querido pueblo. Desde San Miguel de Tucumán, Argentina, les habla su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Dijimos la vez pasada en la prédica anterior que íbamos a reforzar un poco 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5 que analizamos, pero lo encontré unos pocos versículos, pero bastante enriquecedores, que pueden dar lugar a mucho. Entonces, vamos a profundizar un poco más en estos 5 versículos de 2 Timoteo capítulo 4 y vamos a empezar a tratar de entender un poco las palabras de este gran apóstol que con esmero y con sencillez trató de exponerla hasta el último día de su vida. Así vamos a comenzar 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde él expresa lo siguiente: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a ir tratando de ver cada palabrita porque las palabras de Pablo me hicieron pensar mucho. Y vemos que cada palabra que él utiliza en sus cartas tienen un profundo contenido, tienen una profunda reverencia, tienen un enriquecimiento que si nosotros empezamos a analizarla, como hoy vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo, vemos cómo él se comprometió realmente con la obra que el Señor le había encomendado, con el ministerio que el Señor le había encomendado. Vemos allí que dice, te encarezco. Son 2 palabritas nada más, pero vamos a buscar el origen griego. Es una palabra fuerte del griego bíblico que significa diamarturomai, traducido también como testificado. O sea, diamarturomai significa dar testimonio solemne. Una cosa es dar un testimonio y otra cosa es dar un testimonio solemne. Y no nos tenemos que olvidar de esa última palabrita, solemne. Y también significa como testificado, como dado un testimonio solemne o testificado, como lo expresa en Hechos, capítulo 8, versículo 25. Dice así: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Dice, ellos, estos apóstoles enviados como Pedro y Juan, habían testificado y hablado la palabra de Dios. Y habiendo testificado, se volvieron a Jerusalén. Entonces, en ese mismo sentido, que se lo usa allí en Hechos capítulo 8, versículo 25, lo está usando también aquí el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Entonces, la idea que encierra en esta palabra de te encarezco, según su traducción griega, es que Pablo le dio un testimonio realmente solemne a Timoteo. Un testimonio al cual Timoteo debía prestar atención si iba a ser un pastor consagrado. Y me llama la atención porque realmente hoy en día hay muchísimos pastores, muchísimos. Pero Pablo le estaba como enfatizando que su llamado era solemne. Pablo es como que le estaba queriendo hacer entender a Timoteo que lo que le iba a ocurrir a Timoteo era algo solemne. No era ocupar un cargo, realizar un ministerio, sino que iba, podemos decir, recubierto de una solemnidad. Y ahí está la importancia, hermanos, cuando vemos lo que a cada uno de nosotros se nos encarga que hagamos como ministros de Dios. ¿Realmente lo estamos haciendo con solemnidad? Porque una cosa es hacer las cosas porque las tenemos que hacer, o porque estamos capacitados, o porque somos idóneos, pero otra cosa es hacerla con esa solemnidad que merece. Y el verbo diamarturomai, que significa también, como dijimos, dar testimonio solemne, tiene sus ciertas conexiones legales también.
Por eso es que también puede significar declarar bajo juramento, o sea, en un tribunal de justicia. ¿En dónde se declara bajo juramento? En un tribunal de justicia. O también puede ser un llamado solemne a un testigo para que lo haga. Entonces tenemos que pensar que ya estamos viendo esa conexión legal, que esa solemnidad no tiene que ver como un verbo cualquiera, sino tiene una conexión que va más allá de lo normal, algo legal. Cuando nosotros hablamos de legalidades ya estamos pensando en una justicia, estamos pensando en un tribunal. Entonces Pablo le sigue diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Observen, te encarezco delante de Dios y... A veces son importantes las conexiones, hermanos. No las tomamos en cuenta y no necesariamente el que ha estudiado letras puede darse cuenta por la gramática, por todo, sino que nos estamos dando cuenta aquí que hay dos personas. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dos personas, el Padre y el Hijo. Son puntos que a mí me encanta remarcarlos porque tienen su importancia real, que algunos no la toman en cuenta, pero en la palabra de Dios está escrito, son dos personas, y dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces aquí Pablo ya describe a los miembros de ese tribunal, donde dio su testimonio. O sea, Pablo no dio su testimonio ante los hombres, o no dio su testimonio, como por decir, en un plano natural. Lo está dando en un plano espiritual, en un plano solemne, en un plano sobrenatural, donde están dos personas sobrenaturales, la persona del Padre y la persona del Hijo, Dios y el Hijo, Jesucristo. Entonces, vemos cómo ahí le está dando más importancia a las palabras, mayor énfasis, para que Timoteo tomara en cuenta la sencillez de su palabra, pero la profundidad de las mismas. Entonces, observemos, hermanos, que mientras Pablo estaba allí sentado, en su fría y húmeda prisión, entendió que había una realidad espiritual presente que iba más allá de esas paredes de su celda. ¿Cuántas veces nos quedaremos nosotros entre las paredes de celdas? No estoy hablando de celdas de prisioneros, aunque hay muchos cristianos que están en celdas, cautivos por su fe. Pero podemos estar entre muchas paredes y nos quedamos ahí, entre paredes, y no pensamos que el poder del Evangelio va a salir, va a trascender, va a pasar aquellas paredes. Y eso es lo que Pablo estaba meditando. Esto que yo estoy transmitiendo hoy va a trascender mi celda, va a pasar estas paredes. Porque la palabra de Dios nadie la puede frenar, como hemos hablado en prédicas anteriores. Unas simples celdas, unas cadenas, unos cepos no van a paralizar a la palabra de Dios. Le estaba dando la real importancia y el peso que tiene el poder de la palabra solemne de nuestro Dios. Entonces, espiritualmente, a través de esta carta, está dando testimonio solemne a su joven discípulo, y lo hizo en presencia de Dios y del Señor Jesucristo, que nos va a juzgar a todos. Qué importantes son las palabras de Pablo, porque él se pone frente a un tribunal. Y frente a ese tribunal, él lanza la palabra. No es que dice: yo voy a dar palabras humanas, sentimientos míos, pensamientos míos, sino que él dice: yo me voy a parar frente a un tribunal. Pero no va a ser un tribunal humano. Va a ser el tribunal celestial, y en ese tribunal yo te voy a encarecer lo que tú vas a tener que tomar. Si nosotros tomáramos en cuenta que el ministerio que realizamos, realmente nosotros lo tenemos que ver con solemnidad, sea la música, sea la adoración, sea la alabanza, sea la oración, sea la enseñanza, sea la evangelización, la ministración para la liberación, la ministración para sanidad, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer parados frente a un tribunal, que sabemos que en ese tribunal están los que nos van a juzgar a nosotros en algún momento y algún día muy pronto y muy cercano. Luego sigue diciendo el apóstol, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Pablo aún creía en la venida de Cristo Jesús. Había estado en el ministerio por más de 30 años, como lo hemos visto en sus primeras cartas, allí en Primera y Segunda Tesalonicense, más o menos en los años 49 al 52 después de Cristo, cuando escribió la carta a los tesalonicenses. Él ya en ese entonces estaba mencionando el regreso de Jesús. Ahora, muchos años y experiencias que le tocó vivir, la mayoría de ellas no gratas, otras sí, porque ver convertirse a las personas es una experiencia que nos alegra el corazón, pero las tribulaciones por las que tuvo que pasar y las experiencias que tuvo que vivir el apóstol Pablo no fueron gratas, fueron dolorosas, fueron tristes, tanto para su cuerpo como también para sus emociones, cuando todos los abandonaron, cuando todos lo dejaron y quedó él solo. Entonces, habían pasado ya realmente 30 años con tantas experiencias que el apóstol fue contando en sus cartas, y sin embargo él seguía creyendo. Y aquí quiero tocar un punto que realmente me ha hecho detenerme, porque si él seguía creyendo con todo su corazón, es porque él realmente tenía perseverancia en el creer. Cuando uno alberga en su corazón algo que se nos ha sido enseñado por siempre y por siempre y por siempre, y no claudicamos y no cambiamos la forma de pensar, es porque estamos perseverando en esa palabra, porque hemos creído, porque sabemos que es verdadera. Entonces, Mateo 24:13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y me puse a pensar realmente de cualquiera de las dos formas que perseveremos, ya sea en la tierra ahora, el que persevere pensando en la venida del Señor Jesucristo va a ser salvo, porque el que no crea no se va a ir con el Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos que lamentablemente están dejando de creer en la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo, y más no quieren predicar de eso siquiera. Están predicando del goce de la tierra, de los disfrutes y todas las cosas que nos pueden venir y que por recompensa el Señor en su misericordia nos puede dar, porque somos hijos benditos y porque quizás hemos sembrado para recoger muchas cosas hermosas que el Señor nos quiere recompensar. Pero se focalizan solamente muchos cristianos en predicar la prosperidad y lo que nos hace tirar raíces más terrenales. Ustedes observen el tipo de enseñanza que se están dando. ¿A dónde te aferran? ¿Al progreso en la tierra, a la alegría y al corazón en las cosas de la tierra? ¿O te aferran a poner la mirada en que el regreso del Señor está pronto y cercano y te hace poner la mirada en el más allá y te hace poner la mirada en las bodas del Cordero, en la eternidad, en cómo nos presentaremos ante el Señor, si estamos en condición, si realmente nos iremos con el Señor? ¿O simplemente estás tan distraído pensando en lo próspero que puedes llegar a ser con un evangelio donde te anima y te alienta a vivir la prosperidad, que te olvidas de todas las cosas del cielo? Porque el que pone el corazón en las cosas de la tierra, es imposible que su corazón esté fraccionado en la tierra y en el cielo. O te das el todo para uno o te das el todo para el otro. O eres de aquellos como los tibios, que el Señor tampoco le agrada. Que tengas un poquito con Dios, pienso un poquito en las cosas del cielo, pero otro poco pienso también en las cosas de la tierra, y me aferro a las cosas de la tierra, y las amo a las cosas de la tierra, y quiero prosperar en todas las cosas de la tierra, como si nuestra vida realmente fuera acá, cuando el Señor nos dice que somos extranjeros y advenedizos, que no pertenecemos a esta tierra. Por lo tanto, yo no creo que haya un extranjero que esté en una tierra que no es la suya, que la ame tanto como la suya. Todos anhelan volver a su tierra natal. Aunque muchos han pasado y han vivido en otras tierras, en algún momento dice: yo quiero conocer mi tierra natal. Quiero volver a la tierra donde nací, o a la tierra de mis padres, o a la tierra de mis abuelos. Porque es así, hermanos. Es algo tan fuerte, nuestra tierra, que deseamos conocerla, deseamos volver a ella. Entonces, el perseverar puede ser para nuestros tiempos, o también va a ser para el tiempo de la gran tribulación. Porque en el tiempo de la gran tribulación, los que se conviertan o los que se han quedado por no haber querido prepararse para irse de esta tierra, van a tener que pagar un precio muy caro, que muchos no lo van a soportar.
Yo escuchaba el otro día un pastor que decía, la verdad que yo conozco mis límites y no creo que yo sea uno de los destinados para la gran tribulación, porque yo no podría soportar las torturas. Yo sé hasta dónde llega mi sufrimiento, hasta dónde yo lo puedo soportar. Y sé que sería de los que quizás tendría que apostatar porque no podría soportar las torturas extremas que van a pasar los que se van a quedar en la gran tribulación. Pero va a haber un grupo que sí va a poder soportar, y esos son los que van a pagar con su vida, con la decapitación, por no blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para esos tiempos también la perseverancia va a ser importante. Para aquellos que por más que estén sufriendo el tormento de no poder comer o las torturas que le van a hacer en su cuerpo, que muchas las han visto en Revelaciones y son tremendas, a pesar de todo eso van a preferir morir siendo decapitados. Entonces la perseverancia para el cristiano, ya sea para estos tiempos, para poder realmente irnos con el Señor, es muy importante, o para los que se queden va a ser importante también para poderse salvar. Entonces, retomamos esta carta, vemos que Pablo sigue creyendo en el regreso de Jesús, y esta segunda carta a Timoteo es ya su última epístola escrita, y hemos dicho que fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución, más o menos en los años 64-65 después de Cristo. Y esto es otro punto donde me hizo pensar bastante mientras preparaba esta prédica, que no sé si todos tendrán la oportunidad de estar bajo una sentencia de muerte. Yo creo que no. Pero hay algunas personas que quizás han estado bajo sentencias de alguna enfermedad, posiblemente mortal. Y no sabemos qué se piensa en esos momentos. No sabemos si estamos aferrados al querer seguir viviendo, que lo más probable es sí querer seguir viviendo, porque el ser humano está creado para la vida. Y nos toca también prepararnos para la muerte. Pero no nos gusta pasar por ese proceso. Y otros quizás están en celdas esperando una sentencia. Quizás en nuestros países no, pero hay países donde las sentencias son la muerte. Pero fíjense en con la altura que él está enfrentando ese momento, aguardando su ejecución. Sigue esperando la venida del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos sustenta, hermanos. Eso es lo que nos sostiene. Esperar la venida del Señor, sea cual sea la situación que nos toque vivir. Y yo no creo que haya situación más extrema que esperar una ejecución. Una situación tan triste y tan tremenda como esperar la ejecución y estar pensando todavía en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 16 años pasaron desde que escribió a los tesalonicenses y ahora está escribiéndole a Timoteo y sigue creyendo en el regreso de Jesucristo. ¿Cuántas etapas de nuestra vida hemos pensado o hemos pasado o hemos vivido pensando hoy una cosa, mañana dejo de pensarla? Hoy pienso sí que Jesús viene pronto, mañana me cansé de pensar que Jesús viene pronto porque no viene, porque yo ya tengo 30, 40, 50, 60, 70 años y Jesús no viene. Pero sin embargo, allí estaba en una cárcel a punto de ser ejecutado. 16 años habían pasado en que él había estado instando a los tesalonicenses que el Señor Jesús venía pronto, y él sigue pensando lo mismo. Nada lo hizo claudicar, nada lo hizo cambiar su forma de pensar. Y sigue luego diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. Vimos como siempre el énfasis de Pablo en la palabra de Dios ha sido su constante. Siempre Pablo está preocupado de que no se mueva ni un poquito, ni se salga de la palabra. Que siempre se focalice en que sus prédicas sean la palabra. ¿Por qué decimos eso? Nosotros vemos que hay 36 referencias al Evangelio verdadero y también hay unas 17 referencias a las falsas enseñanzas, porque también tenía que preavisarlos, tanto a sus discípulos
como a los que se convertían de que habían falsas enseñanzas. Pero son las menos, o sea, él enfatizaba más en el evangelio verdadero que se predicara, que se enseñara, porque era lo que iba a sostener a la iglesia, porque era lo que la iba a mantener firme a la iglesia. Entonces, este énfasis de Pablo en la palabra, como hemos dicho, constante en casi todas sus cartas, le deja bien claro a Timoteo lo siguiente. Primero, que no debía avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 8, lo hemos visto. Porque debe ser que hay algunos que sí realmente se avergüenzan de testificar, y al tener vergüenza, o algunos lo hacen de la forma inadecuada, otros no lo hacen, se callan y prefieren no pasar vergüenza a pasar vergüenza y testificar al Señor. Luego le dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, que debía retener la forma de las sanas palabras. Eso debes retener, Timoteo. No te olvides de retener lo que es sano, las sanas, las verdaderas palabras. Eso retiene en tu mente. Porque a veces somos muy rápidos a retener lo malo, pero la sana palabra debía retenerla casi como diciendo, memorízalas. Luego, en 2 Timoteo capítulo 2:2, le dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto debías encargar a los hombres fieles. O sea, lo que has escuchado de mí, esto también le debes empezar a transmitir y encargar que otros hombres fieles también prediquen. Luego debía usar bien la palabra de verdad, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Porque vemos cómo la palabra de Dios hoy se la está usando de muchas formas. Tristemente, se abre la Biblia, sí. Se predica la Biblia, sí. Pero se la usa conforme a cómo yo la puedo acomodar a mis pensamientos, a mi situación, o en muchos casos, a mis pecados, a mis concupiscencias. Entonces, él debía usar bien la palabra de la verdad. No para sus propios deseos, pensamientos, sino debía usarla como se la debía usar a la palabra, en la rectitud que se la debía exponer. Y luego también que el siervo del Señor debía ser apto para enseñar. Eso lo hemos visto detalladamente, cuáles eran las condiciones que debía tener un siervo para enseñar la palabra, que no debía ser neófito en primer lugar, debía ser un conocedor y tener todo un tipo de conducta que ya la hemos hablado en un video específico de cómo debían ser los ancianos, cómo debían ser los diáconos y todos los que querían estar en el ministerio del obispado o el pastorado, como le llamemos. Eso está en 2 Timoteo 2:24. Y luego que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso le recalca y eso le hace recordar en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. No digamos que solamente esta parte de la escritura es inspiración divina y esta otra parte no. Todo el canon bíblico es inspiración divina. Por lo tanto, se debe predicar toda la palabra de Dios, porque toda ella es inspirada por Dios. Le dice que prediques la palabra, prediques la palabra. Porque como pastor, que iba a ser Timoteo, se le había requerido solemnemente conocer la palabra, que le gustara, que la aprobara a la palabra. Pero se le estaba advirtiendo, se le estaba mandando y podemos decir que se le estaba exigiendo que la predicara. Porque una cosa es ser conocedor de la palabra. Otra cosa también es que nos guste la palabra y que estemos de acuerdo con la palabra, que aprobemos lo que la palabra dice y enseña. Y otra cosa es que la prediquemos. Porque la podemos conocer, nos puede gustar y la podemos aprobar, pero no la predicamos. Entonces, allí con solemnidad le estaba diciendo que prediques la palabra. La palabra de Dios debía ser predicada por Timoteo y esta debía ser el contenido de su mensaje, la palabra. ¿Cuál es el contenido de nuestros mensajes, queridos hermanos? Cuando predicamos, ¿cuál es el contenido de nuestros mensajes? Porque hoy tenemos multitud y millones de mensajes para escuchar. ¿Cuáles son los mensajes que más nos gusta escuchar a nosotros?
¿Cuáles somos los que seleccionamos? Los que nos van a edificar, los que nos van a exhortar. ¿Cuáles son los mensajes que elegimos? Porque no cualquiera que abre una Biblia y que empieza a hablar realmente está predicando la palabra. No. Muchos predicadores en realidad se están predicando a sí mismos en vez de a la palabra. Porque si el enfoque está en historias divertidas, donde el predicador se siente fascinado por hacer reír a la congregación, que la congregación se sienta feliz, que aplaudan, o también pueden ser con las conmovedoras experiencias de vida del mismo predicador, entonces puede ser que este predicador se esté predicando a sí mismo. Y de esto debemos ser bien cuidadosos, hermanos, realmente. Porque hoy no podemos decir, yo voy a elegir un predicador porque es divertido, porque me alegra, porque me contenta. Tampoco voy a decir, voy a elegir un predicador porque él se la pasa contando historias de su propia vida. Yo no digo que no debemos contar experiencias, porque las experiencias nuestras, como Pablo las contó, son motivadoras. Porque decimos, pero si este hermano pudo pasar esa situación y salió en victoria, yo también voy a poder salir en victoria. Como lo hizo Pablo. Pablo tuvo que contar muchas de sus historias, de sus experiencias, de sus prisiones, de sus cárceles y de todo lo que él vivió, porque tenía que quedar registrado. Sus naufragios, los azotes, todo eso quedó registrado. Y él muchas veces tuvo que contarle lo que había vivido, por si ellos tenían que pasar por lo mismo, pudieran tener las herramientas necesarias para ser vencedores. No está mal contar experiencias, pero no hacer de nuestras experiencias el todo de una predicación. No hacer de nuestras experiencias aquello que llame la atención para que nos miren a nosotros y para que nos admiren a nosotros por nuestras experiencias. Debemos tener ese sumo cuidado, hermanos, porque a veces vemos predicadores o predicadoras que se focalizan quizás en su antigua forma de vivir y se focalizan en eso como si parece que amaran tanto esa forma vieja de vivir, que siempre se están remitiendo a esa vieja manera de vivir. Como el apóstol Pablo dice, yo me olvido de lo que está de atrás. Me olvido todo lo que he vivido atrás y yo ahora me extiendo hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. No estoy siempre hablando de cuando perseguía a los cristianos, cuando los torturaba, los mataba, cuando iba a Gamaliel y aprendía tantas cosas. ¿La habrá dicho en una oportunidad? Claro que lo ha dicho, porque él se ha reconocido el más pecador de todo, el más pequeño de todo, el más indigno, el último, o por decir el primero de todos los pecadores, el máximo. Tuvo que contar su experiencia de vida mala, pero después él se focalizó en el mensaje de Jesucristo. Y eso fue lo que él quería transmitirle a Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, le dice. Esto nos dice cuándo debe el pastor estar listo para predicar la palabra. Porque el predicador siempre tiene que estar preparado. A veces nosotros decimos, mi momento de predicación va a ser en el púlpito, como yo lo estoy haciendo ahora. Pero ¿qué tal si el Señor te dice, vas a tener que predicar el Evangelio, como me tocó hace 2 días, predicar en un sanatorio, cuando ya estaba a punto de entrar para que me hicieran un estudio? Me tocó predicar ahí. ¿Iba preparada? No, yo iba preparada, pero no pensaba que el Señor me iba a instar a que predique en ese lugar. Por eso es que todos tenemos que estar preparados para siempre poder predicar el Evangelio de nuestro Señor. ¿Cuándo debía predicarla? Cuando quizás fuera un mensaje que tuviera que predicarlo de forma sencilla y donde el auditorio quizás fuera sencillo. Pero ¿cuántas veces nos va a tocar predicar prédicas que no son nada de fáciles y el auditorio no es nada de fácil? Porque predicar del amor de Cristo es la pasión de muchos o varios o todos. ¿Quién no ama predicar del amor de Cristo? Es algo que nos apasiona como cristianos que somos, ¿verdad? Pero cuando nos toca predicar de las reprensiones, las exhortaciones de lo que muchos de los del auditorio están viviendo, de pecados, de vidas disfuncionales, de cosas que a Dios no le agrada y que están en la palabra de Dios y que se las deben enseñar y que se debe exhortar a la congregación, y uno sabe que en el auditorio hay muchas de las personas que van a ser exhortadas. Es difícil, pero también
hay que predicar la palabra cuando es difícil y el auditorio es difícil. Y se debe predicar cuando el fruto es evidente, cuando el fruto es visible, se lo puede ver casi inmediato. Pero también se debe predicar cuando el fruto parece invisible, cuando parece que no vemos nada de nada. Vieron que el sembrador va echando la semillita, después viene otro que lo riega, como dice su palabra, que uno siembra, el otro riega y el Señor es el que da el crecimiento. Y después va el segador y va recogiendo lo que ha crecido, el fruto, pero quizás el que ha sembrado no llega a ver, ha sido el sembrador nada más. Y muchas veces nos va a tocar en la vida hacer ministerios que no vamos a ver nada, absolutamente nada. Y en muchos casos nos va a llegar la desilusión, porque va a decir, pero lo que yo estoy haciendo surte efecto realmente, porque yo no veo nada, no escucho nada, no sé si esto que estoy haciendo realmente está trayendo la aprobación de Dios. Pero allí Pablo lo está instando a que predique a tiempo y fuera de tiempo, sea la historia que le toque vivir. Porque qué lindo que es cuando uno predica y empiezan a caerse de rodillas las personas y a arrepentirse, como en muchas iglesias se puede observar, que se arrepienten porque han sido tocados con el poder de la palabra, y uno observa que caen arrodillados, arrepentidos, llorando, porque se han reconocido pecadores, humillados. O cuando vemos sanidades en una iglesia, o cuando vemos liberaciones en una iglesia. Qué hermoso, qué maravilloso que es todo eso, frutos visibles. Pero ¿qué hay cuando el predicador viene y predica y no pasa nada? No se ve nada, nadie se convierte, nadie se sana, nadie se liberta, y uno se queda ahí paralizado y diciendo, Señor, ¿ha sido en vano lo que yo hice? Pero pasan 10 años quizás, y se te acerca una persona y dice, hermana, cuando usted predicaba hace 10 años yo me convertí. Y nos asombramos, ¿usted se convirtió? Sí, yo me convertí. Yo le entregué mi vida a Cristo. Y nosotros nunca nos hemos enterado, porque quizás esa persona por cualquier razón no pudo venir más a la iglesia, tuvo que viajar, irse a otra provincia, o se cambió de iglesia o de estado, situaciones diferentes que podemos imaginarnos y que no nos enteramos nunca más lo que han pasado algunas personas. O quizás han llegado a casa y se han convertido en casa y nosotros no hemos visto nada de lo que ha sucedido, pero han sido tocados por la palabra. Entonces, lo que le estaba queriendo hacer entender Pablo a Timoteo es que él predicara de cualquier forma. Así pudiera ver o no ver, simplemente debes predicar. Esa es tu obligación. Predica el Evangelio. Que el crecimiento lo va a dar Dios. Y voy a dar un ejemplo que me ha gustado bastante. Porque aquí el apóstol está diciendo, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, dice que había un eclesiástico religioso en una iglesia de Inglaterra que fue salvado. Y cuando Jesús cambió su vida, empezó a predicar el Evangelio a toda su iglesia. Y todos fueron salvos. Entonces, no se conformó con eso nada más, empezó a predicar en las iglesias vecinas. Y los religiosos se ofendieron. Le pidieron al obispo que detuviera a ese hombre. Entonces cuando el obispo lo confrontó, le dijo, he escuchado que usted siempre está predicando y parece que no hace nada más que predicar, predicar y predicar. Entonces el hombre convertido le contestó, bueno, señor obispo, solo predico durante 2 temporadas del año. Entonces el obispo le dijo, ah, me alegra saber eso. ¿Qué temporadas son esas? Y él le contestó, a tiempo y fuera de tiempo. Seguramente lo dejó mudo al obispo. Es así, hermanos, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, en el púlpito, fuera del púlpito, en un lugar donde no es iglesia, pero que el Señor nos lleve a dar una palabra a un necesitado, una alma sedienta. No nos callemos, porque el apóstol le estaba diciendo que no se avergüence de predicar el Evangelio. Porque ¿cuántas veces nos va a jugar la vergüenza mucho más fuerte que el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo? Que el Señor nos ayude a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y le sigue diciendo, redarguye,
el versículo 2, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En las predicaciones, Timoteo debía traer la palabra de Dios para que la palabra de Dios habitara entre la gente. Yo a veces me pregunto, ¿qué está habitando entre nosotros? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es un libro, hermanos, cualquiera, un libro de historia, no es un libro ni siquiera de teología, que aunque contiene historia y contiene geografía, contiene todo lo que nosotros podemos decir de los libros comunes, pero es un libro vivo. Es la viva persona de nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Entonces, Timoteo lo que tenía que hacer es que esa palabra habitara entre la gente. No debía tratar a la palabra como si solo estuviera llena de interesantes ideas, porque para muchos son interesantes las historias y el contenido de la Biblia. Uno a veces le habla y dice, sí, la Biblia es bastante interesante. Muchos han respondido de esa manera. O teorías fascinantes para algunos, que ya ahí pasaríamos al plano de que la transforman a la Biblia en fábulas. Timoteo debía confrontar a la gente con la palabra de Dios y dejar que Dios hiciera su obra a través del Santo Espíritu. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo del versículo 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo triste es que muchos la han transformado a la Biblia en fábulas. Dice que todo lo que hay en la Biblia es fábula. La han transformado en fábulas. Eso es lo triste, porque dice que no van a sufrir la sana doctrina, hermanos. Pero para poder entender un poquito más este tema, me gustaría leerle o hacer referencia a lo que es la doctrina de Jesucristo. Vamos a hacer una síntesis rápida y vamos a hablar de que la doctrina de Jesucristo es el conjunto de enseñanzas que se centran en la persona, obra y ministerio de Jesucristo. No vamos a hablar ahora de la persona, de la obra y del ministerio de Jesucristo, porque pueden escuchar 12 videos del siervo, donde llevan el título de Aprendiendo a ser siervos. Y allí van a tener todo lo que hace a la persona, a la obra y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo como siervo acá en la tierra. Pero la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es justamente el conjunto de enseñanzas que se van a centrar en su persona, en su obra y en su ministerio. Y estas enseñanzas incluyen la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo y la perseverancia que estuvimos hablando recién. Importantes puntos que lo vamos a tocar rapidito nada más, porque estos temas los vamos a ver en profundidad cuando empecemos a estudiar los evangelios. Entonces, en cuanto a la fe en Jesucristo, la fe en Cristo es el primer paso para obtener las bendiciones de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, que es el sacrificio, la cruz, expiación es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados. Si no tenemos fe, entonces nosotros no vamos a poder recibir el beneficio de esa expiación. No vamos a poder recibir el beneficio de ese sacrificio que es la vida eterna, hermanos. Es la eternidad que el Señor Jesús va a poner en nuestro corazón por haber tenido la fe en Jesucristo. Luego el arrepentimiento, que es un proceso de autoevaluación, donde nosotros nos autoevaluamos y vemos cómo estamos por dentro. Y cuando vemos que realmente somos pecadores y nos arrepentimos, vamos a entonces nosotros querer empezar a vivir un estilo de vida diferente al que veníamos viviendo. Eso es el arrepentimiento, cuando nosotros hemos entendido lo que somos y no queremos más quedarnos en esa posición, en ese estado de pecado. Y queremos empezar a vivir una vida donde ya los pecados no nos superen a nosotros, sino nosotros superemos al pecado con la ayuda del Espíritu de Dios, el poder de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado.
Luego el bautismo, que es una ordenanza que se administra por alguien con autoridad espiritual. Y el Espíritu Santo, que es un don que se recibe después del bautismo. Ahora me gustaría hacer algunas lecturas, porque a pesar de que lo que la enseñanza bíblica está establecido, vamos a ver también un cambio de orden. Vamos a leer con su palabra, lo vamos a confirmar. Para eso vamos a Hechos capítulo 8 y vamos a ver cómo el bautismo se da primero y luego viene el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo. Para eso, queridos hermanos, vamos a Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, el obrar de los apóstoles era predicar el Evangelio y luego bautizarlos. Y después le imponían las manos e iban recibiendo el Espíritu Santo. Eso es la enseñanza en Hechos de los Apóstoles. Luego vamos a Hechos capítulo 10 y vemos aquí una diferencia. Hechos capítulo 10, versículo 43 al 48. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Habían recibido el Espíritu Santo. Y dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos, hermanos, cómo se da al revés. Primero, después del discurso y de que fueron tocados, cayeron el Espíritu sobre las personas que estaban y empezaron a hablar en lenguas, y después fueron bautizados. Vemos a la inversa. Y también me gustaría leer en Mateo capítulo 3, versículo 16, que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, el modelo, podemos decir. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Lo mismo lo puedes leer en Lucas capítulo 3, 21 al 22, y es la misma historia contada por distintas personas, pero donde Jesús es sumergido en las aguas, y después de subir de las aguas, dice que los cielos se abren y desciende el Espíritu de Dios sobre él. Entonces, podríamos decir que el ejemplo que nosotros podemos tener de nuestro Señor Jesucristo es que primero nos tenemos que, arrepentir, después bautizarnos y que viene el Espíritu Santo. Y como hacían los apóstoles. Pero allí vemos una diferencia cuando en la casa de Cornelio primero descendió el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Entonces, podemos decir que no es una fórmula cerrada, restrictiva, para decir esto es así o así, sino que Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere, con las personas que Él quiere, hasta si a Él le place, hasta le puede dar la experiencia del Espíritu Santo a una persona impía, para que lo llegue a conocer al Espíritu Santo.
Y para que, habiendo conocido al Espíritu Santo, pueda su rostro quizás ser alumbrado y pueda conocer el Evangelio, aceptarlo al Evangelio y luego ser bautizado. Entonces, lo correcto sería que se arrepintieran las gentes, fueran bautizadas y que a posterior recibieran el Espíritu de Dios. Pero si a Dios le place hacerlo de otra manera, no vamos a cuestionar, porque hay ejemplos de ambas situaciones en su palabra. Y luego, el otro elemento de la doctrina y final, que es la perseverancia, que recién hemos hablado, lo importante de la perseverancia, que es la determinación de seguir adelante en el camino de la salvación, pase lo que pase. Porque Jesucristo habló mucho de la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿es importante predicar de la perseverancia, hermanos? ¿Es importante entenderla como parte de la doctrina cristiana, a la perseverancia? Cuando se está diciendo que ya no es tan importante predicar doctrina, se está desmereciendo la doctrina, se la está dejando de lado como no fundamental, casi como que se la está tomando a la doctrina como algo religioso malo. Para algunos, no para todos los cristianos. No vamos a generalizar, porque si no entonces van a decir, los cristianos ahora ya no sirven ninguno. No, algunos cristianos. Porque el verdadero cristiano reconoce que si para Jesucristo era importante la perseverancia, para nosotros también es importante la perseverancia. Miren si Jesucristo no hubiera perseverado hasta el fin de sus días en la obra redentora que Él tenía que hacer con nosotros. ¿Iba a quedar a media la salvación o no sé qué hubiera sido de nuestro destino? Qué importante que es la perseverancia. Y Él nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas y perseveremos en la sana doctrina que Pablo lo estaba instando a Timoteo a que se mantuviera, a que perseverara en esa sana doctrina. Entonces, la doctrina de Cristo es el fundamento de la iglesia, hermanos, y el mensaje principal de sus misioneros, porque misionero es aquel que lleva la palabra del Señor. Vivir la doctrina de Cristo significa vivir de acuerdo con las palabras de Jesucristo. Y la Biblia advierte contra la falsa doctrina que es enseñada por aquellos que quieren pervertir el Evangelio de Cristo, que Pablo tanto lo está hablando, de aquellos gnósticos, falsos maestros, herejes, como él los llamaba. Entonces, la Biblia nos está advirtiendo de muchas falsas doctrinas que se van a empezar a meter en la iglesia, que van a querer meterse en la iglesia, pero aquellos que conocemos la palabra de Dios, debemos frenarla. ¿Cómo? Predicando la verdadera palabra. ¿Cómo se frena una mentira? Predicando la verdad. No hay otro camino. No vamos a entrar a pelear, a discutir, a debatir quizás, sino prediquemos lo que es verdadero. Entonces la mentira no podrá sostenerse ante la verdad. Entonces vemos cómo Pablo le estaba diciendo redarguye, reprende, exhorta. Porque a veces nos gusta solamente exponer un mensaje, como dijimos, que es bastante hermoso escuchar hablar del amor de Dios. Pero va a llegar el momento en donde vamos a tener que hablar del infierno también. Vamos a tener que hablar de la condenación y de quiénes son los que van a ese lugar de condenación. Vamos a tener que hablar de los que infringen los 10 mandamientos. Vamos a tener que hablar de cómo no puede una persona con pecado entrar al cielo sin santidad, si no es pacificador también, porque procurad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie ha de ver a Dios. Si también no aprendemos a ser pacificadores, hermanos, si nos gusta prevalecer y por eso somos peleadores y nos gusta pelear, tampoco es el camino correcto del cristiano. El cristiano debe defender la palabra de Dios, pero no peleando. Debemos predicar con paciencia, como le dice aquí. Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y doctrina, porque ya hemos hablado en prédica anterior que iba a tener que tener realmente paciencia contra muchas personas
que hoy pensaban una cosa, que mañana pensaban otra, que no entendían el mensaje y que iba a tener que tener paciencia. Todo eso lo hemos predicado ya. Entonces, esa era la obra que Timoteo también iba a tener que realizar, y Pablo estaba muy esmerado en que Timoteo entendiera esa carta que le estaba escribiendo. Dice el versículo 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso era tan importante que Timoteo se mantuviera enfocado en la palabra de Dios, porque el hombre por instinto natural no quiere la revelación de Dios. ¿Por qué? Prefiere escuchar lo que le quite la comezón en su oído. O sea, prefieren escuchar fábulas. Fijémonos, hermanos, en nuestros tiempos si no está ocurriendo lo mismo que ocurría en el tiempo de Pablo. ¿Vieron que a la gente le está gustando escuchar fábulas? Prefieren escuchar eso que todo lo que es revelación divina de Dios. Mucho más que escuchar doctrina, quieren escuchar fábulas, quieren escuchar lo que quieren escuchar. Lo divertido, lo alegre, lo que no me haga que el oído me haga doler. Y comezón de oír, dice, sino que teniendo comezón de oír. Esto nos muestra también que si queremos escuchar la palabra de Dios, Dios puede llegar a hacer cosas maravillosas en nosotros, cuando tenemos un corazón abierto a querer escuchar la palabra de Dios. Si hoy hemos venido a la iglesia para ver realmente qué Dios me quiere hablar, qué Dios me quiere decir, qué Dios me quiere enseñar, qué Dios me quiere advertir, qué Dios me quiere afianzar en conocimientos que ya los tengo. O hemos venido simplemente por cumplir, por quedar bien con alguien. Pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto, realmente Dios va a hacer cosas maravillosas en nosotros. Y eso es lo que debemos procurar, que Dios haga cosas maravillosas en nosotros cada vez que la palabra nos confronta. Si fuera por nosotros mismos, realmente preferiríamos hacerlo a nuestra manera, pero Dios cambia nuestro corazón de maneras maravillosas, dándonos un deseo por su palabra. Qué hermoso es desear entenderla, la palabra de Dios, desear obedecerla a la palabra de Dios, porque muchos se quedan en el entendimiento, pero no en la obediencia, entenderla y obedecerla. Pero dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto nos enseña que los maestros más populares, hermanos, no son necesariamente los maestros más fieles. Porque a veces se tiene la tendencia a decir, no, yo sigo a este predicador, a este pastor, a este evangelista, porque es muy, muy famoso, tiene muchos seguidores. No, hermanos, no deberíamos aceptar ni admitir que un maestro solamente está quitando la comezón de oír solo porque es popular. Y tampoco debemos pensar que es fiel a la palabra de Dios solo porque es popular. Pueden ser, hermanos, los menos consagrados, pero tienen mucho carisma. Tienen tantos carisma que el carisma le da popularidad. El carisma le hace que las personas los sigan, porque son carismáticos. Saben envolver con sus palabras, tienen las palabras justas, les fluyen las palabras. Son una máquina de hablar, sin leer, son una máquina de hablar. Y logran tocar las sensibilidades de las personas, las emociones de las personas, logran. Pero no necesariamente son las personas esas populares y carismáticas los verdaderos maestros, hermanos. Pueden haber personas muy sencillitas y no populares que abren la palabra de Dios. Y la palabra de Dios por sí sola los confronta. Así que no nos guiemos por la popularidad para decir, ellos predican la verdad, los vamos a seguir, son buenos maestros. No, cuidado, hermano, con eso, porque eso es lo que hoy por hoy está de moda y lo que pasaba también en esos tiempos. Dice, y se volverán a las fábulas. Porque una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar entonces, ¿qué? Las fantasías, aquello fantástico, las fábulas, como le llamaba Pablo. Dejan la verdad
y se van a lo que no es verdad. Porque cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que realmente no va a creer en nada, no, sino que va a creer cualquier cosa. Eso es lo peligroso. Como por ejemplo, creer que el universo surgió por casualidad es creer una fábula, como la teoría del Big Bang, que no la vamos a explicar porque ha sido muy explicada y muy difundida y rebatida al final, porque no ha quedado con un sustento para que realmente fuera verdadera. Pero en su tiempo arremetió con multitudes de niños, adolescentes y jóvenes y adultos. Eso realmente fue una fábula. Dejar de creer en que el universo fue creado por Elohim a creer que el universo surgió por casualidad con la teoría del Big Bang. Y es posible que para muchos de los que acostumbran ir a la iglesia, desviarse de la verdad y creer en muchas fábulas que por ahí se andan enseñando, que son pensamientos, ellos creen eso y lo predican como si fuera una verdad, y son fábulas de su mente, son creaciones, desviaciones, fantasías, como por ejemplo decir que nosotros podemos ganar el camino para llegar ante Dios, nosotros los seres humanos, haciendo cosas, obrando, proponiéndonos cosas terrenales. Eso es una fábula porque el Señor Jesucristo no enseñó, eso no es una verdad. También otra fábula puede ser que Dios solo le ama a usted porque es bueno, porque justamente el Señor Jesucristo amó a los pecadores y por eso se entregó en una cruz por amor a los pecadores. Porque muchas veces escuché decir, Dios te debe amar mucho a vos porque eres realmente una persona buena. No, el Señor no nos ama porque seamos buenos, hermanos. El Señor nos ama porque nosotros seamos obedientes a sus enseñanzas, obedientes a su palabra. Por eso nos ama el Señor. Otra fábula podría ser que a veces creemos que deberíamos andar por la vida pensando que es mejor que otros, que somos mejores que otros porque somos cristianos. Tendríamos que ser así realmente. Porque si decimos ser cristianos es porque decimos ser como Cristo es. Pero no muchas veces nosotros andamos por la vida realmente siendo mejores que otros porque somos cristianos. Porque triste y lamentablemente muchas veces personas que no son cristianas son mejores que nosotros. Eso es lo triste y lo lamentable. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que no empecemos a fabular, no empecemos a enseñar cosas que no están en su palabra, no empecemos a hacer verdad lo que no es verdad, porque de toda palabra necia que ha salido de nuestra boca, vamos a dar cuenta ante ese tribunal de Dios el Padre y de Jesucristo, el cual va a juzgar a todos nos va a juzgar, a los vivos y a los muertos. Y le dice, pero tú, el versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú, porque como diciendo ya dejemos de hablar de los que se desvían tras las fábulas, ya ahora Timoteo tú debes entender que vas a estar dedicado a hacer lo que Dios quiera que hicieras, porque la presencia de esta persona debía hacerlo más dedicado, no más desanimado. Esas personas fabuleras que hacían fábulas no lo debían desanimar a Timoteo. Por el contrario, lo tenían que hacer más dedicado. A ver, yo voy a estudiar más la palabra de Dios para que me mantenga firme en mi posición, para que no me hagan deslizar del camino y para que yo en mi firmeza pueda formar personas firmes, que estos que predican fábulas no los lleven consigo, no los aparten, no hagan división y se los lleven con ellos, o lo aparten del camino recto al camino de la muerte. Entonces es sobrio en todo. Es que, hermanos, tenemos que ser sobrios en todo lo que hagamos para el Señor. Timoteo debía cumplir con su ministerio siendo sobrio en todo, no en algunas cosas. Todo buen pastor mantiene los ojos abiertos para ver, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy haciendo como Dios la manda? ¿Estoy haciendo como Dios la enseña realmente? Soporta las aflicciones. Porque realmente muchos piensan que entrar en un ministerio va a ser una experiencia espiritual hermosa y otra y otra y otra, porque a veces visualizamos las experiencias espirituales maravillosas, pero no sabemos que detrás de esas experiencias maravillosas hay experiencias tristes también. Porque la vida y todo ministerio, de todo cristiano que va a estar en un ministerio, en este caso Timoteo que iba a ser futuro pastor,
¿Van a haber bendiciones maravillosas al servirlo a nuestro Dios? Claro que sí, hermanos. El solo hecho de servirlo al Señor es una bendición maravillosa. Y conlleva consigo recompensas maravillosas también. Porque nos da alegría ver un convertido. Nos da alegría ver una persona que ha dejado el pecado y ha comenzado a vivir en novedad de vida. Pero también van a haber aflicciones que vamos a tener que soportar todos los ministros. Entonces, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, porque eso significa que Timoteo no debía estar particularmente pensando en su obra como pastor, si aunque él no estuviera dotado como evangelista, pero aún así tenía que cumplir fielmente con esa obra como predicador de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vamos a tener que hacer cosas que quizás no hemos sido llamados, pero nos va a tocar hacer obra de evangelista en determinados momentos? Nos va a tocar hacer obra de maestro, enseñarle a alguien, aunque no seamos maestros, pero enseñarle a alguien algo, una verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos va a tocar pastorear quizás a un hijo, a un vecino, a un amigo que no quiere ir a la iglesia? Entonces uno, bueno, no lo vamos a dejar que se pierda, lo vamos a pastorear. Y cuando esté en condiciones, que se inserte en la iglesia, ¿verdad? Cumple tu ministerio, le dice. Pablo la misma orden le había dado a Arquipo, allí en Colosenses capítulo 4, 17, dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y el mismo apóstol sabía lo que era cumplir con su ministerio. En Hechos capítulo 12, 25, allí dice, Bernabé y Saulo, cuando todavía se llamaba Saulo, o Pablo podemos decir, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿Qué puede ser, hermanos, que nos frenes? ¿Cuáles pueden ser las razones para que un ministerio no se cumpla? Cada uno sabe. Pueden haber muchas razones, hermanos. Puede ser que se tenga miedo a lo nuevo o a no poder hacer el ministerio al cual hemos sido llamados. Creo que eso le debe provocar a toda persona que recién comienza, pero no debe ser razón para que se paralice. Falta de preparación. No quiere enfrentarse quizás a ser maestro porque no se ha preparado, porque no ha estudiado, o no quiere salir a evangelizar porque no conoce la palabra. Poca preparación o poca consagración, podríamos decir también, ¿no? Porque para hacer un ministerio tenemos que estar consagrados. Tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica, tiempo de meditación en la palabra, tantas cosas que debemos tener previo al ministerio, porque no vamos a ir a predicar si no hemos estado orando, no vamos a ir a ministrar a una persona si no hemos estado también quizás en un ayuno o en una oración o en una meditación en la palabra de Dios que nos fortalece, que nos ayuda en los momentos eso. Incredulidad al llamado. ¿Cuántos han tenido el llamado y dicen, no es posible, yo no tengo este llamado, jamás Dios pensaría en mí, jamás Dios se fijaría en mí, no creo en este llamado? Puede ser también una de las razones, y cuidado con esto porque es muy delicado no hacer lo que tenemos que hacer. Las preocupaciones del mundo que te pueden llegar a superar, estás más afligido por las cosas del mundo que por el llamado. Te aflige más tener el dinero sustentable para todo un año, tener una buena casa, que todo esto está bien, pero te olvidas de tu llamado. Has puesto la mirada en las cosas de la tierra, como hemos hablado al comienzo, y te has olvidado de tu llamado. Ahí está tu llamado, olvidado. Y quizás tienes vergüenza, miedo a la crítica, al desánimo, te invade el desánimo. Hoy quieres, mañana no, eres una persona así como ambivalente, que no eres firme en las cosas del Señor. Y pueden haber pecados también que no te permiten llegar al ministerio. Y otros más. Entonces, tratemos de vivir de una manera, hermanos, que podamos estar en la condición en la cual Timoteo estaba, teniendo un corazón exhortable. Siempre tenemos que tener un corazón exhortable, enseñable, dejar que nos enseñen los que están por encima de nosotros, que nos están preparando para que en el futuro nosotros después avancemos, sigamos con esas enseñanzas, con esas exhortaciones que nos fueron dadas a nosotros en su debido tiempo. Que el Señor nos ayude y que esta palabra sea de edificación para todos aquellos que quieren hacer los ministerios con solemnidad, sabiendo que todo lo que hacemos lo estamos haciendo frente a un tribunal, no un tribunal humano, sino un tribunal divino, en el cual algún día sí
que lo conoceremos a ese tribunal visiblemente, porque estaremos parados frente al tribunal de Cristo para ser juzgados. Que el Señor nos ayude y nos ponga ese temor en nuestro corazón para ser sobrios, verdaderos, perseverantes, obedientes en todo lo que hace referencia al camino de un verdadero cristiano. Que el Señor nos bendiga a todos.